Bueno, sobre el telesclemario voy a hablar sobre el capítulo 9 que me correspondió sobre normas y definiciones, sobre las normas y definiciones de las normas internacionales europeas, con mayor definición de las normas IEC. Sobre esas normas se van a hablar. Entonces, bueno, en las normas. La definición de las normas se hace muchos años los principales fabricantes de las materias eléctricos como Telequemanique, que se basan de las normas internacionales elaboradas por la Comisión Electrónica Internacional ICE. Objetivo: dichas normas reducen costos de las producciones y propiciar los intercambios comerciales, eliminados obstáculos técnicos. La normalización europea, que desempeña un papel fundamental del proceso de apertura de los marcadores en Europa, trabaja en estrecha colaboración con la ICE y números y de las normas europeas EN, con equivalente a las correspondientes de las normas CEI. Conformidad con las normas. Estas tienen una conformidad que que los productos fabricantes importantes como Telemecanique cumple con las normas nacionales, por ejemplo la NF de Francia, la DIN de Alemania, europeas, por ejemplo como la CENESLET, o internacionales, que es la IES. Dichas normas productos definen como proporciones de las prestaciones de los productos asignados. Las normas europeas son las NE. Se trata de conjunto de especificaciones y técnicas establecidas con las colaboraciones de las apropiaciones de las partes. Principal concepto se vota mayoría poderadas integralmente de las condiciones nacionales. Procede de recoger esas normas europeas con la referencia previa de la asigna nacional. España será en Francia. Mantenimiento numérico definido. Bueno, aquí podemos observar sobre esta tabla que habla sobre las normas internacionales y españolas. Por ejemplo, aquí podemos ver sobre autónomas programables, contactores auxiliares, aparatos de control, detectores, disyuntores, equipos eléctricos de las máquinas, conjunto de máquinas, diferencia, interruptores de presión, relé de todo o nada, selectores, variadores de velocidad, normas instantáneas. Podemos ver acá también sobre la sigla de organizaciones de la normalización. Podemos ver que esas son las normas nacionales, internacionales, con sus símbolos de cada país y su logotipo, su norma y su país y su logotipo, como ellos definen su norma. Las normas. La norma IEC 60947 nos habla de la constitución de la primera etapa significativa hacia el verdadero estándar internacional, que no solo tiene en cuenta las exigencias europeas, sino también de las normas UL, la NEMA, la de USA y la de Japón.
Bueno, esas también son coordinación de aislamientos, como se ve ahí en el esquema que dice que tiene los niveles de protección de soportar los distintos componentes de las instalaciones que se sustituyen en el desempeño dialéctico de un producto por ensayo de la tensión asignada de las resistencias del choque. Ahí se puede ver ahí el esquema ese, la tabla de esquemas que nos dan ahí, nos dan el porcentaje que va de 10 a 100, que nos da las millas y el tiempo recorrido en millas, y las ondas que nos puede ahí observar ahí que vamos de la onda va de 10 a 100 con una caída de 50%. Clase de disparos de los relés de protección térmicos. Bueno, aquí habla sobre las funciones del relé. El relé está compuesto por bobina, por núcleo, por una carcasa, por contactores y por una fuente. La bobina tiene imanes termomagnéticos que van alrededor de un cobre. Entonces, para que funcione ese relé se le debe meter una carga de energía para que pueda activar de contacto cerrado a contacto abierto. Y la función de los relés térmicos es proteger los motores de una sobrecarga. O sea que siempre se mantenga esa carga, siempre ese motor, y no deje pasar más carga de la que funciona el motor. Sobre ese es el relé, sobre los tiempos de arranque de los motores, sobre el tiempo de la fabricación, superaciones de los motores de europeos y habla sobre todo eso, de las características de empleo. Las características de empleo resumen los principales campos de aplicación de los contactores de corriente alterna, categoría AC. El AC es corriente alterna y el DC es corriente corriente decimal, corriente directa. Entonces, las condiciones que se actúan de los cierres de los cortes de motor alcanzado inversiones de sentido de marcha. Las categorías de empleo es AC1 a AC4. Las categorías AC4 figuraban en la norma IC 151, aparece recogida sobre las normas IC 6094. Aquí también nos dan un esquema gráfico de tiempo y de clases. Sobre las curvas de tiempo de disparo de los relés, ahí nos da sobre un disparo de 2 horas a clase 10, 20 o 30. A un corto tiempo puede ser un disparo puede ser a los 2 segundos, 20 segundos y así sucesivamente. Y las categorías de empleo de corriente alterna son las corrientes que nos dan, son las corrientes de tiempo. En un balanceo, si va a cierto tiempo y cierta corriente, y la duración del arranque también. Las normas. La corriente convencional. La corriente térmica convencional es un contactor que se determina mediante un ensayo reclaramiento de 8 horas durante la temperatura ambiente de 40 grados. Las conexiones realizadas conductores de cobre seleccionadas las normas de aislamiento con PVC. El PVC es un aislamiento de corriente, siempre se van a mostrar en la corriente, siempre en cables de alta tensión,
se ve mucho eso, y también en la cerámica, que son los que aíslan la corriente, y también el caucho. Las definiciones. Tenemos un resumen sobre las definiciones de las normas. Las normas se crearon para estandarizar y llevar esas normas y cumplir siempre esas normas, que se acaten a esa ley, a esa norma, y no se pase, para que haya igualdad en todo. Por eso se creen esas normas, para que tengan igualdad y no se formen tantos problemas por ciertas irregularidades de ciertas normas. Entonces siempre se van a basar a una sola norma, y desde ahí se basa eso, se estandariza para que haya igualdad. Y la definición son algunas características que son determinadas de la selección del contador, con la que se demostrado apartado en la selección del contador. La precisión de los correctamente nacionales deja pasar de desarrollo las siguientes. La corriente asignada del empleo. La corriente asignada del empleo es el contador de la corriente nominal máxima. Un redactor del contador puede establecerse soportando interrumpir algunas conexiones. Se utiliza definida sin realzar y excesivo, o un desgaste de servicios interrumpidos. La temperatura ambiente no sobrepase los 40 grados también. Utilizando un servicio intermitente particular del control de los motores también. En tales condiciones, que utilizar realmente los polos no dependen de solo de la corriente nominal, sino que también punta de la corriente durante el cierre y de la energía del arco durante la apertura, que se provocan realmente adicionales. Por esta razón, la corriente empleo es el servicio determinante de la distancia, y generalmente el anterior, como se ve ahí en el esquema que nos dan la foto ahí sobre el factor de marcha. Y la corriente temporal admisible. Se trata de la corriente que puede soportar un contador durante el tiempo limitado consecutivo de un tiempo de reposo. Debe superior al poder de asignación del cierre del contador. La notación de la corriente temporal admisible es importante. Por ejemplo, en caso del control de un motor, el arranque a largo fuente de la energía de la máquina, arrastrando debido a la duración de la punta del arranque. Poder de asignación del cierre del PC. Bueno, son las determinaciones del poder. Son los conductores de paralelo, de los que pasan de la corriente sin nada puesto el origen de fuerza. Electrónicos son los móviles debido al efecto del bucle y la extracción de repulsiones proporcional a I2, y ponen a esfuerzo componentes de la corriente. Receptores pueden provocar la apertura descontrolada de los contactores con función del metal debido a arco eléctrico de la soldadura. Eso es lo que produce. Y sobre los necesarios de establecimiento de la presión de los contactores, asignada a la cierre, deben garantizarse una tensión controlada de comprendida de poder asignado de un corte de un PCA. Durante la apertura de un cargue de un contactor, que se crea un arco a cada polo. Entre los contactores fijo y móvil dicha arco. Dos polos garantizan la iniciación de la etapa de transitoria durante el proceso bajo. La tensión y el empleo es demasiado elevada. A ver, aquí nos hablan sobre las normas de los variadores de velocidad. Actualmente los
Los comités de la normalización de la ICE están elaborados sobre las normas especificadas sobre los variables de velocidad que refieren a variación de velocidad y protección de velocidad. Bueno, la norma ISO es una norma muy relativa, tiene varias definiciones, que está la norma ISO 900, la ISO 901, la ISO y hay otras. Bueno, sobre esas normas, en relativa al resumen es de las normas y las definiciones, de todas las definiciones que tienen las normas, de los reglamentos, de cómo funcionan, de cómo deben de funcionar y sus reglas basadas a ellas, cómo se ven de manera esas reglas y no de sobrepasar esas reglas. Bueno, a mí me correspondió esas normas y definiciones, espero que les sirvan mucho apoyo. Gracias.